Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña la doctora María Emilce Pessoa, especialista en psiquiatría y también medicina familiar. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Doctora, ok, antes de iniciar, es importante decirles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y cuando ella finalice, nosotros se las hacemos llegar. Entonces, doctora, sin más preámbulo, la dejamos. Muchas gracias. Doctora, doctora, disculpe, nos están indicando que no nos escuchan. Entonces vamos a ajustarnos ahí. Listo, ¿me oye? Ahora sí, perfecto. Muchísimas Ok, gracias a los que nos indicaron. Continuamos, doctora, si quiere iniciamos. perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Emilce Pessoa para servirles y hoy vamos a trabajar el tema de cómo enfrentar una crisis. Como les decía, para poder intervenir en una crisis, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es una crisis. Generalmente, una crisis la definimos cuando los mecanismos de defensa del ser humano son colapsados debido a una situación generalmente ambiental, puede ser también interna, pero la mayoría de las veces es ambiental y donde esa situación fue más fuerte que todos mis mecanismos de defensa. El ser humano tiene una psique preparada para enfrentar los problemas. Les doy un ejemplo. Digamos que se me rompió la panty. ¿Cuál es el mecanismo de defensa para esa situación? El chiste. De pronto ver ahí que está dañada mi panty me puede dar risa. Entonces, en vez de colapsar por vergüenza o por angustia, el hecho de que me dé risa es un mecanismo de defensa. Entonces, uno de los mecanismos de defensa más famosos es el humor y el chiste. Otra también puede ser la negación. Lo vemos muy frecuente en personas que han tenido duelos, que han perdido cosas. Ejemplo, cuando uno pierde el trabajo. Entonces, uno pasa las primeras semanas tal vez viviendo las prestaciones y todavía ni siquiera entrega currículum en ningún lado porque todavía siente que tiene ingresos. No acepta todavía que se quedó sin ingresos y por eso hay mucha gente que no ahorra, ¿verdad? Igual eso es un mecanismo de defensa. Al tiempo, cuando ya la situación ambiental es más fuerte que ese mecanismo de defensa, la gente deja de usar ese mecanismo de defensa que es la negación y empieza a deprimirse 2 meses después porque se da cuenta que ya no tiene ingresos, que ya no tiene el estatus que tenía antes y generalmente este tipo de personas suelen deprimirse o caer en ansiedad 3 meses después. Entonces, esos son ejemplos. Otra cosa que tenemos que tener claro es qué es una crisis versus qué es una transición. Siempre que el ser humano tiene cambios en su vida, lo podríamos ver que es una crisis. Si lo analizamos desde ese punto de vista, la vida es una crisis, porque cada día que te levantas hay cambios en tu vida. No, las cosas no van a estar igual. Hoy de pronto cuando me levanto no está la persona que me ayudaba a hacer el desayuno, ya sea que está en otro turno. Me levanté más tarde, eso podría ser un pequeño ejemplo de una posible crisis y al levantarme más tarde no puedo lograr las mismas cosas que pude hacer el día anterior, o de pronto me dejó el bus, o de pronto ese día llovió, un día llueve, otro día es calor. Entonces alguien puede decirte, pero esos son cambios y pueden alterar un poco tus mecanismos de defensa. Generalmente a eso le llamamos transición. Transición es cuando hay cambios ambientales, pero no se alteran mis mecanismos de defensa. En cambio, en la crisis sí colapsan y todos, no solamente un mecanismo de defensa, sino todos y por ende la persona se desorganiza y por ende la persona colapsa. En cambio, en la transición no se alteran todos los mecanismos de defensa y la persona podría ser que generalmente nosotros usamos
2 o 3 o 5 mecanismos de defensa para enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, a veces en una transición puede alterarse o bajar un mecanismo de defensa. Ejemplo, no voy a usar el humor con esto que me pasó, pero sí voy a usar otros mecanismos de defensa como la negación o como la fantasía. Y la persona sigue bien. Entonces, vean que en una crisis todos los mecanismos de defensa, o sea, todos los muros de la persona colapsan y por ende la persona acepta que no tiene con qué enfrentar la situación. La persona se acepta y acepta a los demás que, como dicen, me agarraron con las manos vacías. ¿Ok? Entonces, ahí entramos a una nueva definición. ¿Cómo hacen los profesionales o la gente que sabe de salud mental o de salud en general? Cómo debe ayudar a las personas a enfrentar una crisis, qué es lo que hacen, qué es lo que yo espero que hagan. ¿Podría yo utilizar esos conocimientos para ayudar a mis familiares y para ayudarme a mí mismo? Entonces, dentro de la teoría de la crisis, la clasifican como crisis de primera instancia y crisis de segunda instancia. La crisis de primera instancia es aquella de la cual cualquier persona puede ayudar. Ahí no tienes que tener un título. Pueden ser de pronto un bombero, puede ser un sacerdote, puede ser una maestra, puede ser un vecino, puede ser mi mejor amigo, puede ser un compañero de aula. Cualquier persona me puede ayudar en la crisis de primera instancia. Por ende, ya nos empieza a sonar un poco las palabras. Nos podemos empezar a dar cuenta que por qué este tipo de materia o de teoría no la sabemos en la escuela. ¿Por qué no nos la explican en la escuela, en el colegio o en la iglesia? Sí, eso es lo que todos los profesionales nos preguntamos. Y bueno, me toca a mí poner un granito de arena de enseñarles a ustedes, hoy público, que son 30, ¿verdad? 30, que cómo se hace la intervención en crisis. Así como sabemos muchos hoy en día de cómo se trabaja el RCP y no tengo que ser médico para saber RCP, también tengo que saber primeros auxilios en salud mental, que es esto de primera instancia en la crisis. Los pasos son los siguientes. Son muy sencillos para usar, es más que todo basado en sentido común. Lo primero que tengo que hacer es un contacto afectivo o contacto psicológico con la persona, que la persona quiera confiar en mí. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la capital. Si alguien se cae, yo le ofrezco mi mano y puede ser una persona muy desconfiada que dice, no, tranquilo, yo me levanto solo. Lo vemos cuando vamos de compras al supermercado y la misma cajera nos dice, ¿quiere que le ayude con sus cosas? Y yo le digo, o uno le dice, no, yo puedo sola. Igual en la crisis, yo tengo que estar seguro que la persona quiere recibir ayuda de mí. Entonces la vemos en crisis emocional. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces uno ve personas llorando en la calle o que de pronto uno ve que hay un accidente y la persona vio que su familiar está en su vida está en juego y llega alguien y lo abraza y le dice, ¿lo puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que le pueda servir? Si la persona quiere, necesita y me ve a mí como esa fuente, hace ese contacto afectivo o contacto psicológico. Hoy en día hay que preguntar siempre, ¿le puedo ayudar? ¿Quiere usted que le ayude? Hay de todo en la viña, ¿verdad? Del Señor. Puede haber los dos lados de la moneda. Puede ser que la persona no me vea a mí como una fuente de confianza por alguna situación especial que esa persona ha vivido. No creo que sea algo personal. O al contrario, yo no le voy a ofrecer a esa persona mi ayuda, primero porque no tengo tiempo y segundo porque soy muy desconfiado para darle mi tiempo a esa persona. Ustedes saben hoy en día que de pronto puede ser una estafa, ¿verdad? Que alguien se haga el que está en crisis, que está llorando para robarme, eso pasa. Por ende, estamos aquí en un problema ético. ¿Tengo todavía ánimos a cómo está la vida de ayudar? Eso yo creo que también es un problema ético de las personas que practican el RCP. Me voy a dedicar media hora a dar RCP a esa persona y querrá la familia que lo haga, querrá esa persona que lo ayude o será más bien un engaño. Bueno, es todo un problema ético y aquí duraríamos
otra tarde conversando sobre ese tema, pero no viene al caso, solo quiero que lo analicen. Y otro tema que me gustaría conversar en este punto es la crisis de valores de nuestra sociedad. Hoy la gente vive primero yo, segundo yo y tercero yo. Y por ende, si alguien tiene un problema, desconfío de esa persona. Y por ende, si alguien tiene un problema, no tengo tiempo. Se los dejo en su corazón. Si yo medito que todo lo que está alrededor coincide y que de verdad esta persona no es un peligro para mí y la situación no es de peligro, no es que uno va a hacer intervención en crisis en la noche en un pueblo donde tipo 11 de la noche o en una calle donde yo sé que me pueden asaltar, no es así, tiene que ser en un lugar público donde uno pueda dar ese beneficio y que uno tenga el tiempo para eso. Bueno, después de hacer el contacto psicológico, después de toda esa filosofía que hablamos en ese ítem, viene el segundo paso. Ya la persona me cuenta el problema y por ende yo empiezo a analizar las dimensiones del problema. Es un problema demasiado grande. Yo les puedo decir, como psiquiatra, tengo 25 años de ejercer. Hay problemas que la gente le cuenta a uno que uno dice, Dios mío, no tengo palabras. Es un problema demasiado grande. Yo jamás me imaginé que esta persona viviera este problema. Y de verdad, increíblemente, aunque sea un problema muy grande, siempre hay palabras para ese problema. Los que creemos en Dios y hay muchas personas que somos y seguimos a Cristo, eh, ejercemos de pronto herramientas. Yo, por ejemplo, aparte de mi psiquiatría, ejerzo una herramienta que se llama la intercesión. Hemos llevado cursos de intercesión y pues es una vocación ayudar. Y no ocupamos creer en Dios, también es humanidad. Muchas veces oramos para siempre tener palabras para una persona en crisis, aunque sea un problema muy grande. Y los que creemos en Dios, pues oramos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine qué palabra le puedo decir a una persona. Les doy de testimonio que a veces la persona no ocupa un montón de palabras. A veces la persona solo ocupa que otro lo escuche. Y con lo poquito que usted dice, mira, estoy para servirle, usted le da un abrazo. Si de pronto la persona dice, mira, se me murió fulano de tal y no tengo pero ni un colón para pagarle el ataúd, con que usted saque un poquito de plata, con que usted le dé un abrazo, con que usted le dé una oración, la gente queda eternamente agradecida con usted. No es algo tan complejo como nosotros pensamos. Entonces, dimensia el problema para usted como interventor en crisis o interventor en crisis y también para el paciente. Ahora sí, el problema es cómo voy a dimensionar el problema del paciente en una vida de una persona o del paciente o de la persona que yo no conozco. Entonces, la recomendación es usar una mnemotecnia, si pueden, no es muy compleja, es la mnemotecnia del CASIC. Entonces, la parte cognitiva es la C de CASIC. La parte A es de afecto. La parte S es de salud. La parte I es de la interpersonal, o sea, si tienes redes sociales. Y la última C, que termina en CASIC, es conductual. Entonces, en realidad son las dimensiones del ser humano, no se complique. ¿Cómo está la parte interna conductual, la parte mental para resolver el problema, la parte afectiva y cómo está la red social de esa persona? Esa es la mnemotecnia para empezar a analizar las dimensiones del problema. Entonces, ok, yo poquito me doy cuenta si esa persona puede meditar, sabe lo que es meditar, puede orar, tiene esa persona, en otras palabras, la suficiente cognición para enfrentar semejante problema. Si yo veo que tiene fallas, yo digo, bueno, creo que esta persona va a ocupar de verdad ayuda de diferentes profesionales, no es solamente de uno. El afecto. Es una persona muy seca, es una persona muy fría, va a resolver esto fácil o al contrario, es una persona demasiado afectiva. Tiene también personas que le dan cariño, con la que puede conversar. En el somático, de pronto no es lo mismo ayudar a resolver un problema económico de que alguien perdió el trabajo en una persona de 59 años que en una persona de 21 años. Ese desempleo se va a enfrentar diferente.
Y luego la parte interpersonal. ¿Quién lo espera en la casa? ¿Lo espera solamente un perrito? ¿Lo espera nadie? ¿Tiene una red de amigos? ¿Tiene una red de familia que lo chinea y lo cuida? Eso es la mnemotecnia CASIC para yo medir las dimensiones del problema. Eso vean que lo va a medir usted y también esto sirve para medírmelo no solamente con otra persona, sino conmigo mismo. Tengo yo todas estas herramientas que repasamos en la mnemotecnia CASIC. ¿Cuál de estas mnemotecnias está baja en mí? Ejemplo, la interpersonal. ¿Cómo puedo hacer para que lo interpersonal no me siga afectando? ¿Qué voy a hacer en otra situación de crisis con lo interpersonal? Voy a hacer mejor una red de apoyo. Le voy a dar un ejemplo. Existen ahí un grupo de personas que yo conozco que todos son hijos únicos, no tienen hermanos y son de familias pequeñitas. Entonces, poquito a poco, por coincidencia o por los designios de Dios, esas personas hijas únicas se han ido conociendo entre sí y un día dijeron tomando café, la verdad, ¿por qué no nos hacemos hermanos de lazo, aunque no seamos de sangre? Hagamos un pacto, seamos amigos en las buenas y en las malas y cuando estemos viejitos o enfermos, uno ayuda al otro. Y de verdad, ellos se han ido apoyando entre sí y así hacen su red interpersonal y así fortalece su red interpersonal. Ok, entonces, otra cosa que yo tengo que analizar en la teoría de la crisis, ya sabemos cómo valorar las dimensiones. Vamos con el tercer paso. El tercer paso es analizar posibles soluciones. Vean que aquí estos pasos de la crisis se parecen mucho a los pasos de la meditación. Cuando yo medito, primero hago un rato de estar solo, de estar tranquilo, luego medito sobre el problema que tengo y vean el tercer paso, que tanto sirve como la intervención en crisis como para mi propia meditación. El tercer paso es buscar posibles soluciones. Y lo bonito es que para buscar posibles soluciones se parecen, o sea, lo mismo, se hace la misma mnemotecnia que analizar las dimensiones del problema. Las soluciones también las voy a buscar con la mnemotecnia CASIC. Entonces, otra vez, voy a analizar la parte conductual mía, cómo soy yo cuando tengo problemas, por qué me metí en ese problema. Generalmente soy muy lengua larga, digo las cosas fácilmente, soy muy imprudente o me hicieron un debido proceso porque llego tarde al trabajo. ¿Será que conductualmente yo soy impuntual? Siempre vi un problemas. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi vida familiar, tengo problemas donde voy. ¿Seré yo, Señor? Como dicen muchos. Entonces, esa es la parte conductual. La parte afectiva es cuáles son los sentimientos que yo tengo ahí. Yo estoy demasiado angustiado por esto y lo que me sucedió no es para tanto, o mejor espero que hayan pistas o soluciones sobre el tema antes de yo desesperarme. Mejor hoy duermo tranquilo hasta tener la solución y la respuesta cuando debe ser. Esta respuesta que están dándome se va de mis manos. Dios dice, dame paz para las cosas que puedo enfrentar y dame serenidad para las cosas que no puedo enfrentar. ¿Ok? Entonces ahí va en esa parte, lo somático. ¿Cómo está mi cuerpo para enfrentar eso? ¿Tengo que seguir insistiendo o la edad en la que estoy ya no es para esa situación? Y la parte cognitiva es cómo estoy pensando resolver eso, tengo las habilidades para resolver eso, tengo suficientes ideas y planes o necesito de pronto más información para tomar una decisión final, ¿verdad? Entonces, eso es también la misma mnemotecnia para buscar soluciones. Y ahora vamos con el quinto paso. Entonces, repasemos los pasos. Contacto psicológico, dimensión del problema, posibles soluciones y, el seguimiento. Ya después de que se dieron las soluciones, si yo estoy dando la intervención en crisis, darle seguimiento a esa persona. Pido el teléfono para poderle seguir dando, a ver cómo le fue a esa persona, o por lo menos el correo. Y si soy yo mismo, ok, aquel día yo medité todo eso, busqué soluciones y solamente fui palabrería.
Luego del problema no volví a cumplir lo que yo me había prometido y sigo metido en el mismo hueco. Entonces, vean que esta teoría de la crisis sirve para ayudar a otros, sirve para ayudarme y es basado en el sentido común del ser humano. No tiene otra teoría más rara. Otro elemento interesante de la teoría de la crisis es saber un tema muy importante que se llama ciclo de vida o ciclo vital del ser humano. Entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Es todas las cosas que se hacen a través de mi vida o de la vida de un ser humano y analizar en qué momento puede darse una crisis. Los médicos la usamos, sobre todo los psicólogos y los médicos de familia. Entonces, nosotros tenemos un cuadro que se llama escala en la tasa real del ciclo de vida y ahí en esa escala analizamos qué cosas son las que generan más crisis. Esa es una de las cosas que usamos con esto del ciclo de vida, valga redundancia, del ser humano. Bueno, entonces la primera, la primera etapa en ese ciclo de vida es muy lógica. La primera etapa es la infancia temprana de los 0 a 1 año. Obviamente ahí la crisis que va a tener el ser humano es enfocada en el niño y va a ser cuando no tengo teta, cuando no tengo comida, cuando tengo dolor, cuando tengo incomodidad por algo y todo va a influir ahí. Ahí no hay gran cosa que trabajar. Luego la edad de 1 a 2 años y aunque no lo crean, la crisis va a generarse alrededor de el caminar. Luego va otra etapa de la infancia que es de los 2 a los 6 años y la crisis se va a generar alrededor de tener iniciativa. Luego viene la infancia media, que es la etapa de los 6 a los 12 años, como vemos coincide con la etapa escolar, y ahí lo que la crisis va a ser alrededor de la productividad y la independencia. Luego viene la etapa de la adolescencia. La crisis va a generarse la edad es de los 12 a los 18 años y la crisis que se va a generar frecuentemente en esta etapa es alrededor de la construcción de la identidad. Luego viene la etapa de la adultez temprana, que va de los 18 a los 34 años. La crisis va a ir alrededor de la privacidad y la independencia. La adultez media, de los 35 a los 50, y la crisis va a ir alrededor de la productividad y de la trascendencia. Trascendencia es que yo quiero producir, pero quiero dejar una huella de mí en esta tierra. Y la madurez que va de los 65 años en adelante y la crisis va a ser alrededor de el envejecimiento y hacer una integración de qué he hecho en la vida. Siempre va a haber una crisis alrededor. Entonces, lo que hacemos los psicólogos, los psiquiatras y los médicos es evaluar qué crisis pueden darse en cada una de esas etapas. Obviamente, en la de los niños, generalmente las crisis que se producen es por los adultos, pero ya a partir de los 5 años ya empezamos a ver crisis personales, ¿verdad? Y vamos a hacer unos ejemplos. ¿Qué crisis podría darse en la adolescencia? La más frecuente y la más famosa, la crisis de la emancipación, donde yo he venido criándome junto a mis padres, ¿verdad? Pasa mucho, por ejemplo, en hijos con madre jefa de hogar, hijos únicos, donde la mamá está acostumbrada a controlar a su hijo, a tenerlo, como dicen, bajo las faldas, y de pronto el hijo quiere privacidad, quiere identidad, y empieza a pelearse con mamá de que quiere salir solo, de que quiere llegar tarde, de que quiere que se lo respeten, de que tiene secretos, de que tiene de pronto un mundo sexual al cual mamá tiene que adaptarse y eso genera un montón de crisis. Otra crisis que se puede dar ahora en pandemia, que no hubieron el montón de crisis, se los puedo dar de testimonio. Un ejemplo que estamos afrontando mucho los psiquiatras es que el adolescente entró a clases. Ya de la virtualidad pasó a clases personales. Aunque no lo crean, cayeron en crisis porque fue un cambio. Y hay gente que le gusta estar solito, sin relacionarse con sus pares, y hoy hay otra gente que estaba más bien añorando entrar. Entonces, hay de todo tipo de gustos. Entonces, mucha gente entró en crisis
no solo porque entró a la presencialidad, sino porque tenía que enfrentar a sus compañeros y para peores todos venían, como dicen mis pacientitos, los demás compañeritos venían muy agresivos, doctora. Tenían que enfrentar a los profesores que estaban además exigiendo más de la cuenta. Y encima de eso, aunque no lo crean, estaban en crisis porque tenían que enfrentar los exámenes presenciales. Y ya ellos llevaban 2 años de estar con exámenes virtuales que todos sabemos que no es lo mismo. Entonces, tengo un montón de pacientitos en crisis por eso. Ok, otro ejemplo es la adultez mediana, donde de pronto una crisis muy frecuente es me tengo que casar. Ese es un ejemplo muy frecuente de que no solo son crisis negativas. De pronto, toda crisis, recuerden que está de la mano del cambio. Entonces, si es algo bueno que me tengo que casar, pero como es un cambio, aunque sea algo bonito, yo colapso porque no estoy lista para preparar un matrimonio, o si ya empiezo a vivir los primeros días de casada, no estaba lista para lo que el matrimonio era. Eran 2 cosas totalmente diferentes. No estoy lista para enfrentar una casa y atenderla yo sola. Son otros temas y la gente cae en crisis. Un ejemplo muy cotidiano que lo traigo a colación, porque a veces los psiquiatras lo comentamos, pero lo tenemos que aprender a respetar, es que hay gente que cae en crisis porque se le murió el perrito. Hoy veníamos hablando una colega y yo sobre ese tema. Y hemos tenido pacientes que se descompensan tanto que están a punto de ser internados al psiquiátrico por esto, casi se psicotizan. Entonces, una de estas pacientes le decía a mi colega, es que mi sueño de maternidad lo enfoqué en ese perro y yo no sabía que se iba a morir y yo no estaba preparada. Entonces, en el fondo uno dice, pero ¿cómo esa persona va a caer en crisis si ya desde que uno adopta un perrito chiquitito, ya uno sabe que por más saludable y más joven que sea un perrito, el perrito va a durar 15 años y nosotros vamos a durar 80? Si yo soy objetiva, yo voy a enterrar 3 perritos. Si soy de esas personas que cada vez que se mueren me compro otro, yo soy así de necia. Yo, digamos, se me muere un perrito que amé mucho y después me compro otro para sacarme el clavo y para seguir feliz, porque soy adicta a amar mascotas, lindísimo. Y he llegado al punto que de pronto vuelvo a comprar uno igual al anterior, o por lo menos de la misma raza, y me hace sumamente feliz. Pero no, hay gente que dice, se murió mi perrito, ahí lo entierro, no voy a volver a tener mascota, y nadie se va a comparar con ese perrito. Se respetan. ¿Y eso de qué viene? Porque hay personas que lo toman diferente y otras que colapsan. Vuelvo a decir, tiene que ver mucho con el ambiente, pero si el ambiente es el mismo y la causa de la crisis es la misma, ¿por qué la persona colapsa? Porque los mecanismos de defensa recolectados a través del tiempo son diferentes de una persona a otra. Eso es lo que cambia. Por eso es que hay que respetar que hay personas que la enfrentan diferente y no hay que burlarse ni hay que reírse. Hay que ayudarlos. Ahora, ¿qué pasa si yo cumplo, enfrento la crisis, ya hice los pasos y la persona sigue mal? Ya traté de ayudarlo, o si soy yo, si yo sigo mal. La recomendación es, acuérdense que esa era intervención en crisis en primera instancia. Mejor llevo a esa persona a consultar a un profesional. Los profesionales, generalmente los que trabajan en salud mental, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras y hasta algunos médicos, saben cómo hacer la intervención en crisis de segunda instancia, que ya es con un título, que ya la persona está bien preparada para eso y ya son pasos más complejos y a veces esta resolución puede durar hasta 2 años. La primera instancia es una intervención en crisis rápida. Al otro día yo le di seguimiento y vi que la persona sigue igual de mal. Ya lo llevo a un profesional y ese profesional puede durar con esa persona hasta 2 años. No tiene que ver con el evento, porque va a tener que ver más que todo con los mecanismos internos de esa persona. Ejemplo, lo del perrito. Puede ser que a Milce Pessoa se le murió un perrito y va a durar 2 meses para poder resolver su crisis. Y puede ser que a otra persona se le murió el perrito y esa persona va a durar 2 años para resolverlo. Entonces, es digno de respeto. Ahora, el otro tema que les quería hablar sobre la crisis es que así como existen crisis individuales, también existen crisis familiares y también existen crisis de grupos
Y también existen crisis sociales. Para muestra un botón, que muchos dicen que Costa Rica ha tenido 4 crisis desde el inicio de su historia. Bueno, yo creo que más, si incluimos las guerras. Y mucha gente dice que Costa Rica ahora está en crisis. Entonces vean que sí puede existir la crisis social. Y debería abordarse igual, con los mismos procesos como les dije. Una etapa de enfoque, otra etapa de análisis del problema, otra etapa integral de resolución de conflictos, otra etapa de seguimiento. ¿Lo harán así los políticos, nuestros políticos? Y esperemos que sí, porque sobre todo la parte integral necesita puntos de vista de diferentes entidades de la sociedad. Y bueno, vamos a analizar un poquito las crisis familiares. La teoría de la crisis familiar es muy parecida a la individual. También se agarra a la familia y se le hace un ciclo de vida vital de la familia. Y también es un análisis parecido. Entonces van a ver personas, la primera etapa de ese ciclo de vida familiar es las personas separadas o solas o que vienen saliendo de un grupo familiar grande y quieren hacer su vida por aparte. Esa es la primera etapa. O sea, gente joven que se quiere emancipar. Luego, la segunda etapa de las crisis familiares, o donde puede haber, es la pareja recién unida. Ya no digo recién casada, yo creo que es más respetuoso decir la pareja recién unida, aún sin hijos. Luego, la tercera fase de la vida familiar o del ciclo de vida familiar es familia con niños pequeños. Luego viene familia con niños, con chicos adolescentes. Luego viene otra vez a repetirse el ciclo porque es desprendimiento de los jóvenes de su familia. Y la que sigue es familia ya con la pareja sola, porque ya los hijos se fueron y es el famoso nido vacío que hemos oído por ahí. Si ustedes ven, se vuelve a repetir el ciclo, pero diferente porque los que se fueron van a ser otra familia, que es la familia por ahora sin hijos. Y también los viejitos ahí se quedan y suele pasar, ahora sí analicemos cada una de las fases. ¿Qué crisis puede haber en una familia donde lo que son una pareja de recién unidos o recién casados? Lo que les dije hace un rato. Caigo en crisis porque no es lo mismo vivir con o relacionarme con mi novio que estar ya casado con él. Descubrimos cosas diferentes, muchas veces nos decepcionamos el primer año y queremos volver otra vez a nuestra vida anterior por la decepción tan grande que tenemos. Mucha gente se separa en esta etapa. ¿Qué crisis puede pasar con niños pequeños? Que la forma en la que yo quiero criar a mi hijo es muy diferente a la que quiere criar mi esposo al hijo. Muchas de las causas de divorcio son problemas económicos, que el aporte económico que yo doy es totalmente diferente al que da mi marido. El tiempo que yo invierto en mis hijos es diferente al que da mi marido. Es una causa muy frecuente que vemos los médicos y psicólogos de divorcio. Luego viene la etapa del nido vacío. Bueno, antes de esa, la de adolescentes, que la vemos mucho en el consultorio. Que mi adolescente está construyendo una identidad de estas que hay hoy en día de pansexuales o de homosexualidad, y yo lo entiendo como mamá, pero mi esposo lo rechaza. Y entonces luego se da un divorcio, aunque no lo crean, por esa situación. Luego también la etapa de nido vacío. Muy frecuente se fueron los hijos, ya no hay una excusa para no conversar contigo, empiezo a conversar y empiezan los choques, porque en el fondo tú me caías mal, ya no nos llevamos desde hace tiempo y ya no hay personas que nos ayuden a hacer un muro entre nosotros dos. Y viene el divorcio en esa etapa. Entonces vean qué interesante la crisis familiar. ¿Cómo se trabajan las crisis familiares? Pues igual que la individual, como lo repasamos. Viéndolo así, la vida es sumamente interesante. Ese es el mensaje que les quiero dejar. La vida en sí o genera transiciones o genera crisis. Buscar la causa es apasionante. Buscar la solución todavía es más apasionante. Mucha gente hoy en día resuelve cualquier cambio en su vida con una receta, que es o el divorcio, o el suicidio, o la desintegración familiar. Siempre hay una manera de pedir ayuda,
Siempre hay que buscar la causa o la solución, ya sea que busquemos un trabajo en equipo, un trabajo familiar, un trabajo individual. Nada más hay que pedir ayuda. No necesariamente esa ayuda cuesta dinero. Hoy en día hay muchas instituciones que te ayudan por 0 colones. Me presentaron una muy interesante que se llama Fundamentes. Usted así la busca en internet. Ellos dan ayuda familiar e individual. También en algunas iglesias, he visto más que todo del lado católico, que trabajan matrimonios en Victoria, niños en Victoria, adolescentes en Victoria, mujeres en Victoria. También está hombres de negocios. El equivalente de hombres de negocios se llama Tierra Fértil. Ya todos conocemos Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, también pueden ayudar. Y también hay varias organizaciones que pueden, sobre todo en las universidades, pueden darte psicología o psicoterapia individual. También en varias universidades que tienen terapia familiar pueden dar terapia de familia. Y para los que son asegurados, pueden asistir en la caja. Los médicos generales tienen que hacer la referencia a psicología o psiquiatría, ya sea por un problema individual o hasta familiar. Y eso es 0 colones. También existen, pues, estamos los hospitales privados, en ejemplo, en la bíblica, también que podemos ayudar y pues estamos comprometidos. Esta es nuestra pasión. Para esto es que nacimos y estamos para ayudar a la sociedad y escucho sus preguntas. Listo, doctora, muchísimas gracias por la participación y vieras que acá tenemos unos comentarios. Uno de ellos dice, ¿podría repetir por favor la mnemotecnia? Sí, claro. Entonces, la CASIC o mnemotecnia, para que lo busquen también en internet. CASIC, la C es de conductual. Básicamente son todos los patrones de conducta que tiene esa persona en el trabajo, en la diversión, en el juego, en el ejercicio, en la dieta, la conducta sexual, los hábitos de estudio, o sea, lo que llaman hábitos de estilo saludable, de vida, estilos de vida, ¿verdad? Toda su conducta en las diferentes dimensiones. Para detallarlo más, afectivo, todos los sentimientos alrededor del problema. Sentimientos de angustia, de felicidad, de enojo, de tristeza, de envidia, de frustración, de miedo, que yo analice cuál es el sentimiento que me produce la situación. Somático es cómo responde mi cuerpo, cómo puede responder mi cuerpo ante eso. Estoy con la salud adecuada para eso. Ejemplo, si yo estoy diabético y tengo la glicemia en 400, ¿cómo voy a enfrentar renunciar yo a mi trabajo porque tengo ganas de renunciar? Y con ese dinero yo pago mis medicamentos. ¿No sería mejor primero entregar mi currículum, estar seguro que me van a contratar en otro lado antes de irme? Porque tengo que comprar mis medicamentos por la diabetes, no puedo dejar a mi cuerpo descuidado. El interpersonal, tengo el apoyo de mi familia en esto, tengo amigos que me apoyen cuando yo tenga que enfrentar esta situación. El cognoscitivo, tengo suficiente información, sé suficiente de ese tema, lo manejo bien, me cuesta sobre todo ese tema o de pronto no sé nada de ese tema. Esa es la mnemotecnia clásica. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, acá nos consultan que se estaba proyectando alguna presentación y no, la doctora no está presentando para que no crean que no se hizo. Después, doctora, dice que cuál libro recomienda para aprender de las crisis emocionales. Bueno, la literatura es, en este caso, este libro de el caso, básicamente. Entonces, ese es el libro que le recomiendo. Igual hoy en día usted pone intervención en crisis y le sale un montón de artículos y un montón de libros, ¿verdad? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la participación. También muchísimas gracias a todas aquellas personas que se tomaron su tiempo para conectarse a esta importante charla. Recordarles que a partir de mañana se encuentran los principales canales y redes sociales del hospital y además para que ustedes puedan compartir, incluso volverlo a ver. Muchísimas gracias. Bueno, acá hay otro comentario que estuvo Ajá. excelente la charla. Con mucho gusto para servirles.
Ok, y también nos dicen acá que cuando suben los webinars de octubre. Bueno, ya pronto vamos a trabajar en enviarle los webinars de octubre, Dios mediante, por correo electrónico. Doctora, nuevamente las gracias. Con mucho gusto y que pasen una linda tarde. Igualmente, hasta luego.